Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus. Hashtag 2 por segunda vez para ellos y ella está el signo de Tauro, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Voy a hacer caso a esta carta, bisonte. Mira, Tauro. Si tú te das cuenta, mi querido Tauro, aquí vemos una mano que no está soltando lo que es un medallón de oro. Pero esta mano, cariño, está herido, está herida. Está vestido con un traje precioso, porque se nota aquí la camisa blanca y se nota, cariño, el saco o la americana, bisonte. Siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes posiblemente se están entregando al 100% en un proyecto, en un trabajo, en un sueño, bisonte. Pero es como que las cosas no salen como tú esperabas, porque aquí nos dan a entender que este personaje tiene como un dolor, porque aquí corazón está sangrando, si te das cuenta. Tiene lo que es un dolor, bisonte. Siento, bisonte, que quizás tú me dices, Richard, yo pongo mucha dedicación, pongo mucho esfuerzo en ese trabajo, en ese proyecto, pero me siento estancado, me siento estancada. Soy una persona que trabaja mucho, soy una persona que acumula muchas horas de trabajo por la familia, pero no siento reconocimiento, bisonte, porque tienes como un dolor, como una tristeza. No sé qué me pasa, Richard, que últimamente el dinero se me va como agua. Parece que tuviera lo que es una coladora en la mano. Dinero que me llega, no sé ni en qué lo gasto, dinero que se me va. Te sientes como un poco estancado o estancada. Pero aún así, mi querido Tauro, siento un Géminis muy fuerte. Aún así, mi querido Tauro, tú me dices, Richard, no me quiero rendir. No quiero tirar la toalla. Quiero continuar. Siento tú que me dices, Richard, no puedo darme el lujo en estos momentos de decir, he fracasado. Porque es como que existen muchas personas que dependen de ti. Puede ser pareja, puede ser hijos, puede ser familia, puede ser una persona especial. Muchas personas dependen de ti, Tauro. Por eso que tú no te puedes dar ese lujo en este momento. Pero te cuesta mucho conseguir tus objetivos. Te cuesta mucho, cariño, lograr tus sueños. Vamos a ver signos, bisonte. Vamos a ver signos para mi querido Tauro. Vamos a ver qué está pasando, ¿vale? También puede estar vinculado con el amor, con la relación. A lo mejor tú me dices, Richard, conozco a una persona, todo marcha de maravilla y no sé qué pasa, que a medio camino se termina la historia. Me sale Tauro o Virgo. Me sale Libra, Géminis. Cierras con un Leo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a darte iniciales, Tauro. Vamos a darte iniciales, mi querido bisonte. Vamos a ver. La letra G y la letra H. La letra T y la letra U. La letra Q, uno más. Otra vez la letra Q, uno más. La letra J. Bisonte. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot del anillo. ¿Por qué mi querido Tauro siente como que todo su mundo está bloqueado, truncado? ¿Por qué no avanza, Tauro? ¿Por qué te cuesta llegar a tus sueños, a tus metas? ¿Por qué? Me sale la carta, cariño, del 9 de espadas, Tauro. Si tú te das cuenta, mi querido Tauro,
Voy a poner las cartas aquí. Fíjate, aquí hay un personaje bisonte como si estuviera lo que es en su habitación, pero está en una posición en la cual se está lamentando, en la cual de repente piensa que está solo, que está sola en esta batalla. Tú muchas veces, mi querido Tauro, te veo llorando. Te veo que te encierras en tu cuarto, en tu casa, y tienes lo que es una frustración. Estás frustrado, estás frustrada, te pones nervioso. ¿Por qué? Porque las cosas no salen como tú quieres. Aquí este personaje, cariño, es como que a veces inclusive te entra como un ataque de ansiedad, de estrés. A lo mejor tienes ese momento en el cual dices, Richard, no puedo más, y rompes todo. Porque aquí este personaje está roto hasta el espejo, cariño. Fíjate muy bien, bisonte. Vamos a ver, Tauro. Te pido que te calmes, Tauro. Te pido que te relajes. Porque si tú, mi querido Tauro, estás con esa mala energía, lo único que vas a lograr es que te lleguen cosas malas. Porque el universo no distingue entre negativo o positivo. Puede ser también el caso, bisonte, que muchos de ustedes han pasado por una estafa o están pasando por un robo también. Puede ser que muchos de ustedes están pasando por una estafa o un robo, bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver. Una carta más. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, que te representa a ti, Tauro. Te representa que eres una persona con carácter, una persona inteligente, una persona detallista, una persona, cariño, que en estos momentos quizás tú estás ya reflexionando. En este momento dices, nada es por casualidad, algo bueno tiene que salir de esto, Tauro. Es como que me dices, Richard, tengo que buscar soluciones. No puedo quedarme así. Ya has pasado tu época de lamento, tu época de estrés, te has sentido nervioso, nerviosa, pero la sacerdotisa, cariño, te representa a ti, a un Tauro, un Virgo, y te dice, ya estás preparado y preparada para empezar otra vez. Ya has aprendido algo de esta situación. La carta de la sacerdotisa también, cariño, representa a los padres, a la familia, Tauro. Quizá de repente en estos momentos tu familia lo está pasando mal por esta situación, porque te ve triste, porque te ve de apuros con la parte económica, porque de repente tú les cuentas que te sientes un poco estancado, estancada, y tu familia se preocupa. Tu familia está tratando de buscar una solución. Porque tenemos la sacerdotisa. Vamos a ver. Tu familia está tenso, está preocupado. A lo mejor inclusive Tauro te pregunta, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te preocupa? Para algunos será de repente la parte económica, para otros será un amor, para otros de repente, bisonte, te da un poco de pena, de vergüenza contar tus problemas. Pero tu familia se da cuenta. La carta de la reina de copas. Si te das cuenta, mi querido bisonte, aquí hay una mujer que está mirando al suelo. Y este panorama parece que fuera otoño, bisonte. Parece que fuera otoño. Aquí, mi querido Tauro, esta mujer, cuando un personaje mira al suelo, quiere decir que este personaje, cariño, está recordando el pasado, Tauro. Y aquí las hojas secas, cariño, me dicen que llega lo que es una estación de frío, de otoño, bisonte, de otoño. Siento, mi querido Tauro, que tú en algún momento es como que también, como que te preguntaras, de repente te preguntas y te respondes y dices, ¿habré hecho lo correcto? Posiblemente haber salido de casa. ¿Será acaso que a lo mejor tiene razón mi familia cuando me dijo, no tomes esta decisión, no hagas este viaje, no te metas con esta persona? Estás como recordando los consejos, bisonte, de tu madre, de tu padre, de tu familia.
Tauro. Pero mi querido bisonte, lo hecho ya está hecho, Tauro. Ya está. Tú ya no puedes retroceder. Tú has tomado ya tus decisiones. Este mensaje tú tienes que llevarlo, lo que es a tu terreno. A lo mejor estás un poco arrepentido o estás arrepentido, arrepentida de haber tomado esa decisión, de haberte ido a vivir con esa persona, de tener una relación con esa persona, de haberte enamorado de esa persona, de haber hecho un viaje, pero es como que recuerdas el consejo de tu madre, de tu padre, bisonte. Como que en algún momento ellos te advirtieron de lo que se venía en tu futuro, Tauro. Pero es cierto que uno, cuando es joven, cuando está ilusionado, ilusionada, pues uno toma sus propias decisiones y no tiene por qué ser malo. Son experiencias de la vida, bisonte. Son experiencias. Tómalo como una experiencia, Tauro. Vamos a ver, bisonte, ¿qué más me dicen? Me sale la carta del 2 de copas. En este momento, mi querido Tauro, muchos de ustedes también, es como que están en contacto cero, comunicación cero, con tu alma gemela, con tu expareja, con tu ex marido. Pueden estar, a lo mejor en documentos, siguen casados, pero contacto cero. A lo mejor esta persona en estos momentos no te habla, en estos momentos, mi querido bisonte, no sabes nada de él o de ella, contacto cero. Y por eso que tú te acuerdas de tu familia, o de repente quieres estar cerca de tu familia, bisonte. Hay una persona que te ha dado la espalda, Tauro. Hay una persona que a lo mejor no todo tiene que ser pareja. Para algunos será pareja. Para otro grupo, mi querido Tauro, quizás de repente son amigos, familia. Tenías ganas de hacer un proyecto, un sueño, Tauro. Pero tú sientes como que todos te dan la espalda, incluido la pareja, bisonte. Y también puede ser la familia. Por eso que te sientes un poco triste, por eso que te sientes un poco melancólico, por eso que te aíslas, bisonte. Te aíslas. Siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes, es como que en estos momentos tú reflexionas y dices, yo, Richard, lo he dado todo. Lo he dado todo lo que es en esa relación, con la familia, con las amistades, con mis hijos, pero ellos me dan la espalda. En estos momentos yo no encuentro ningún tipo de gratitud, de agradecimiento, porque aquí, Tauro, inclusive muchos de ustedes se han quitado el pan de la boca. Muchos de ustedes, Tauro, quizás han estado justos de dinero, pero sin embargo tú has estado siempre para él o para ella. Sea amigo, sea amistades, sea familia. Pero ahora ellos, Tauro, te dan la espalda, Tauro. Por eso que tú te sientes un poco frustrado. Por eso que, Tauro, tú sientes, cariño, que todo te sale mal. Te sabe mal esta situación, sinceramente. Te sabe mal. En estos momentos es como que me dice Richard, me siento solo, me siento sola, me siento vacío. Siento que he hecho las cosas con tanta voluntad, pero ellos simplemente no. No me corresponden, no me llaman, no me contestan el mensaje, saben que tengo un problema, saben que lo estoy pasando mal, simplemente me ignoran. Bisonte. Vamos a ver, Tauro, un mensaje de los arcángeles. ¿Qué te quiere decir? Dejo la carta guía. Un mensaje de los arcángeles, mi querido Tauro. En estos momentos, Tauro, yo siento que tú te estás poniendo en el peor de los casos. Porque a lo mejor de repente, si esta persona que tú quieres que te valore, esta persona que se ponga en contacto, a lo mejor lo puede hacer después. Vamos a ver. ¿Qué mensaje te dan los arcángeles, mi querido bisonte? ¿Qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido bisonte? Consuelo. Qué bonito, cariño.
Es como que los arcángeles te dicen, tranquilo, tranquila, Tauro, relájate, todo va a estar bien, yo estoy contigo. Escucha. El arcángel Azrael, estaré contigo cuando me necesites para ayudar a tu corazón a curarse. Tienes una decepción, Tauro. Mi querido bisonte, encomiéndate al arcángel Azrael o al arcángel que tú te sientas identificado, identificada. Haz una oración, Tauro. Haz una oración, dedica un tiempo también para ti, para sanar, para recuperarse. Es bueno la soledad, Tauro. Y es mejor, mi querido bisonte, que en estos momentos tú te saques la venda de los ojos para que te des cuenta con quiénes deberías continuar contacto, comunicación. El arcángel Azrael y tus seres de luz están contigo, bisonte. Pero pide, pide, Tauro, pide. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos, vas a elegir uno de ellos. Es una respuesta general. Tú pregunta lo que quieras. Lo que te está inquietando, lo que te está incomodando, Tauro. Es una respuesta general, ¿vale? Tú pregunta lo que quieras. Dinero, trabajo, viajes, magia. Pregunta lo que quieras. Muy bien. 3 grupos. Vamos a ver. Déjame acomodarlo. Listo. A ver, bisonte. Muy bien. Empezamos. Opción 1, opción 2, opción 3. O como tú quieras, elige cualquiera, cariño. Ahora, 7 segundos, corazón. Respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2. La carta del loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 3. La carta del emperador es un sí. Otro Tauro. Bisonte. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo, Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale, bisonte? Vamos a ver qué te dice la carta de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos la carta del paje de aire. Veraz, analítico, franco. Tauro. Siento, mi querido Tauro, que tú ya tienes una idea de lo que te está pasando. Porque aquí hay un personaje que tiene la espada justo delante de su frente. Es como que tú ya tienes una idea de lo que te está pasando. O de repente tú tienes una idea por qué las cosas te salen mal. Pero si te das cuenta, mi querido bisonte, esta carta es como si fuera invierno. Está nevando. Está nevando, cariño. Están cayendo lo que es copos de nieve. Bisonte. ¿Sabes qué siento, Tauro? Que posiblemente a ti te cuesta creer que esa persona puede estar haciendo algo en tu contra. O te cuesta creer de repente, Tauro, que esa persona no te ama. O te cuesta de repente, mi querido bisonte, simplemente hacer un filtro en tu vida. ¿Por qué? Porque estás rodeado de nieve y te están diciendo, tienes que actuar fríamente, tienes que pensar en ti. No tienes por qué estancarte o no tomar una decisión, posiblemente, cariño, porque tú quieres mucho a esa persona, tú extrañas mucho a esa persona. Es como que en estos momentos, tú, mi querido Tauro, tienes que defenderte, te dice. Es como que tú me dices, Richard,
yo lo amo, yo lo quiero, pero es cierto que yo sé que hay algo que no cuadra, hay algo que no va bien, pero yo lo amo. A veces me hago de repente, como se dice, la loca, el loco, que no sé nada, pero yo sé muy bien que esta persona a lo mejor está con otra, está con otro. Yo sé muy bien que esta persona habla mal de mí, pero me gustaría que cambiara. Porque para ti es alguien especial, Tauro. O porque estás enamorada, enamorado. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Dice, introspección, autodescubrimiento, tutoría. El ermitaño, cariño, es una carta que representa que tienes que ver en tu interior. Lo que te dice la voz de tu corazón, esa vocecita interna que te está hablando. El ermitaño también, cariño, te dice, tienes que salir de tu zona de confort. El ermitaño te dice, tienes que soltar el pasado. ¿Por qué? Si te das cuenta, bisonte, aquí este ángel tiene una lámpara. ¿Qué quiere decir, cariño? Que en estos momentos tu mundo está oscuro. En estos momentos no sabes qué decisión tomar, bisonte. Pero siento, Tauro, que hay una vocecita en tu interior que te dice, toma esa decisión, avanza, tienes que continuar, tienes que pasar página. Y no todo tiene que ser en el amor. A lo mejor algunos de ustedes saben que en ese trabajo, en ese proyecto, tienes que hacer un cambio. Que te vas a quedar estancado o estancada si tú continúas ahí. Que tienes que crecer profesionalmente. Que tienes que buscar tu luz, tienes que buscar tu camino, Tauro. Las cartas están diciendo, cariño, las energías están diciendo que tienes que buscar tu camino. Para otra gente, cariño, para otro grupo de personas, las cartas también te dicen, hay una persona que viene con toda la fuerza. Hay una persona, cariño, que viene como si no hubiera pasado nada. Es una persona que tú ya conoces porque sale el ermitaño, cariño. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. La carta del 5 de tierra. Pero este personaje, cariño, es cierto que viene a buscar lo que es una oportunidad, pero aquí, si te das cuenta, dice, carencia, preocupación, asistencia. Esta persona, cariño, que viene con toda esa fuerza, Tauro, esa persona te va a estancar, Tauro. Te va a estancar, porque dice, carencia, preocupación, asistencia. Y aquí hay un ángel que está abriendo una puerta preciosa. ¿Qué te está diciendo? Que en el futuro tú vas a tener una oportunidad mejor. Te está diciendo, cariño, que no deberías retroceder como los cangrejos, que deberías continuar en el futuro, Tauro. Te está diciendo, bisonte, que no deberías volver atrás. Y si esto lo relacionamos también lo que es en el trabajo, te dice, no te quedes estancada. Tienes que buscar oportunidades. Si tú en estos momentos, Tauro, me dices, Richard, no tengo ganas de hacer nada. Sinceramente, yo que sé, estará pasando Mercurio retrógrado por mi vida, pero no tengo ganas, Richard. Porque todo me sale mal, porque estoy estancado, estoy estancada, porque ese hombre no me quiere, esa mujer no me quiere, porque mi familia no me apoya, porque el mundo no me comprende. Te está diciendo, busca tu camino, Tauro. Busca tu camino. No seas tan pesimista, que vas a tener una oportunidad en el futuro. Entonces, mi querido Tauro, no retrocedas como los cangrejos, Tauro. No vuelvas con el pasado. No vuelvas a retomar contacto con las personas que te han hecho daño y que vienen como si no hubiera pasado nada. No te quedes sentado o sentada en tu casa esperando que suceda el milagro. No te quedes en ese trabajo porque no te aumentan ya el sueldo y porque no va a haber reconocimiento. Te dicen que apuestes por algo nuevo, Tauro, que va a llegar algo nuevo en tu vida, un nuevo amor, un nuevo trabajo, vas a tener una nueva casa, pero que tienes que dar ese gran salto, Tauro. Vamos a continuar. Vamos a ver, bisonte, qué me dice las cartas de las manifestaciones, Tauro. Vamos a ver. Si de repente, cariño, tú en estos momentos estás extrañando a una persona, esa persona, cariño,
te va a retrasar tu vida. Tienes que continuar para adelante. Hay algo mejor que te espera en el futuro. Pero bueno, tú tienes la última palabra. Dice, la salud perfecta es tuyo. El camino para erradicar la enfermedad no es luchar contra ella. Obtienes aquello en lo que te concentras, así que si te concentras en luchar contra la enfermedad, atraerás más de eso. Mantén tu mente enfocada en la salud y bienestar en tus pensamientos y palabras, e imagínate completamente sano y bien. Vale. Bisonte. A veces, mi querido Tauro, ¿cómo lo llaman? Somos muy hipocardíacos, creo que se llama, ¿no? Que a la mínima, cariño, a la mínima que nos dicen que tenemos una enfermedad, ya nos inclinamos en el peor de los casos. Siento, mi querido bisonte, que si tú tienes una enfermedad, ya está. Ya sabes que lo tienes, pero ya no te comas la cabeza. Ya no te deprimas, ya no estés triste. Tienes que buscar soluciones, Tauro. Tienes que buscar soluciones. Te está diciendo mi querido bisonte. Siento, Tauro, que muchos de ustedes, a lo mejor, a veces los médicos, les falta tacto. Les falta tacto. ¿Será porque ven muchos cuerpos? ¿Será porque a lo mejor de repente somos un paciente más? Te lo sueltan tu enfermedad sin tacto. Te lo sueltan así. Mira, tú tienes esto. Inclusive te dan una fecha. No tienen tacto, bisonte. Ya sabes lo que tienes, Tauro. Muchos de ustedes están enfermos y muchos de ustedes se deprimen. Tienes que empezar, cariño, a vivir. El cuerpo también puede sanar, Tauro. Es cierto que la ciencia nos lleva lejos. Gracias a la ciencia, mi querido bisonte, nosotros, la vida se nos está alargando más. Pero a veces, no siempre la ciencia cura todo, Tauro. Dios Todopoderoso nos ha dado todos los elementos, todas las cosas buenas para nosotros sanar. Si la ciencia no te ayuda, busca otra solución, pero sonríe, disfruta. Cuando uno está triste, cuando uno está deprimido, cuando uno tiene miedo, Tauro, siento un cáncer muy fuerte, cuando uno tiene miedo, Tauro, hay algo que la persona se le bajan las defensas, creo que produce toxinas y toxicina, hay un nombre, no, yo no soy médico, produce, cariño. Y eso te hace bajar las defensas. Pero cuando tú dices, vale, ya lo tengo, pero tú dices, no me voy a rendir, vas con toda la buena actitud, tus defensas aumentan, bisonte. Tus defensas aumentan. ¿Te ha pasado que alguna vez cuando te da gripe, te da depresión? Cuando te da gripe, cariño, empiezas a recordar tu mundo y dices que no he vivido. Ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a disfrutar, porque estás en el peor de los casos, porque tus defensas están bajas. Entonces, mi querido bisonte, tienes que ser positivo y positiva. La mente, Tauro, cuidado que la mente te traicione, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Si tú, mi querido Tauro, piensas en positivo, todo lo bueno llegará a tu vida. Pero si tú, mi querido bisonte, piensas en negativo, nada funcionará en tu vida. Me sale la carta del As de Bastos. Recuerdas mucho a una persona que estuvo de paso. A lo mejor era un turista, vino de vacaciones, o tú estabas de vacaciones, lo conociste en una fiesta, una reunión, un antro, lo recuerdas mucho. Puede ser que esta persona sea de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. ¿Te vas a encontrar o vas a saber algo de esta persona? Sí. Y me lo confirmó con la carta del mundo. Quizá de repente a través de las redes sociales. Esta persona también puede ser de elemento tierra, especialmente un Virgo. Piel blanca, o puede ser que sea un poquito morenito, morenita. Cabello negro, cabello castaño, cabello rojo, cabello rubio. Natural o pintado.
La carta también de la rueda, cariño. Capricornio. Yo por lo que veo, mi querido bisonte, muchos de ustedes posiblemente han conocido a esta persona en una época en la cual el clima estaba agradable. Puede ser verano, primavera también, ¿por qué no? Otoño también es agradable, dependiendo de algunas zonas. Elemento tierra. Es una persona que le gusta mucho la apuesta o de repente cree mucho lo que es en la lotería, juegos al azar, etcétera, etcétera. Es una persona, cariño, que tiene rasgos nórdicos también. Puede ser un extranjero o puede ser latino, pero es rubio, que también los hay, cariño. Capricornio me dice, pero siento que esta persona, quizás mi querido Tauro, te va a hacer una propuesta para hacer lo que es un viaje. O tú de repente, Tauro, vas a hacer un viaje y vas a conocer a una persona con esas características. Recuerda, mi querido Tauro, que te están diciendo, valora también el dinero, Tauro. Si vas a hacer un viaje, si el dinero te alcanza, perfecto. Pero si ese dinero puede ser quizás para un proyecto, valora también el dinero, te está diciendo mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Todo va a ir bien, pero no retrocedas como los cangrejos. No vuelvas otra vez al pasado, porque en el futuro te está esperando algo maravilloso. Besitos, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.